¿Qué tal? Saludos. Soy Antonio Manfredi de Acción Psoriasis. Les hablo desde Sevilla, pero gracias a las redes vamos a viajar, en este caso, al norte de España. Esto es uno de los vídeos habituales que hacemos desde Acción Psoriasis. Yo soy miembro, soy paciente de artritis psoriásica y por lo tanto me satisface mucho tener hoy como invitado al doctor don Carlos González Fernández, que actualmente reside en Coruña. Doctor, ¿qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias antes de nada por hacer un hueco en su agenda. Sabemos que es usted un hombre ocupado, pero la verdad es que un hombre de su trayectoria y de su prestigio nos interesa mucho sentarnos con usted para hablar de varios temas. Antes les diré, para que conozcan ustedes a nuestro invitado, que el doctor González Fernández es médico por la Universidad de Santiago de Compostela, reumatólogo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y doctor en Inmunología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha ampliado estudios en varios lugares en el extranjero, por ejemplo en Harvard, en el Hospital de Boston y también en Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Durante su desarrollo profesional se ha dedicado fundamentalmente a las enfermedades inflamatorias crónicas, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, etc. Vamos a hablar de ello en un momento. Y además, durante el trabajo clínico y docente ha estado implicado en el desarrollo de nuevos modelos de atención integral multidisciplinaria a pacientes con enfermedades inflamatorias, especialmente en el Centro Gregorio Marañón, del que ha sido fundador, codirector y responsable de calidad. Ahora ha decidido irse a vivir a Galicia, lo cual es una magnífica decisión, y trabaja entre Coruña y Lugo. Doctor, vamos a empezar hablando por muy claro, por definir lo que es la artritis, porque hay quien la confunde con la artrosis y hay quien la mete en esa palabra antigua del o de la reuma, que hay quien incluso que la pone femenina. Entonces, defínanos, por favor, qué es la artritis y sobre todo en qué se diferencia claramente con la artrosis. Muy bien. Relativamente sencillo para los que palpamos las articulaciones. Articulaciones. La osis no quiere decir inflamación, la itis quiere decir inflamación. Luego, la artritis es una inflamación de una articulación y la artrosis es la deformidad de una articulación. Son dos cosas distintas. La artrosis ocurre generalmente con la edad y la artritis ocurre en las enfermedades inflamatorias y se distingue porque la articulación se pone gorda, caliente, y uno lo nota que está caliente y que tiene líquido dentro. Y lo notan las metacarpofalángicas o las interfalángicas proximales en el caso de la artritis reumatoide o la artritis psoriásica, casi siempre, y sin embargo en la artrosis puede crecer el hueso, pero está duro y no está inflamado. Esa es la diferencia. ¿Vale? ¿Podría entonces ocurrir, doctor, que un paciente o una paciente tuviera ambas patologías? Por supuesto que sí, por Claro, supuesto que sí. claro. Y eso nos pasa en la artritis psoriásica, además. Efectivamente, es un tema que él quería hablar y que me deja claro. Gracias por su rotundidad a la hora de las respuestas, porque nos ayuda a todos a entender. Tenga usted en cuenta que aquí nos están escuchando, nos están viendo pacientes. Es posible que alguno de ellos, su médico, le haya diagnosticado de manera reciente y por lo tanto viva la preocupación que se tiene por él o por la persona allegada y es importante que vayamos planteándolo. De acuerdo, ya sabemos lo que es una artritis, itis, inflamación, está claro. Yo soy paciente de artritis psoriásica y he entendido perfectamente a la primera lo que usted decía. Y ahora vamos a poner el foco en la enfermedad, en la artritis psoriásica, porque entiendo, doctor, y corríjame usted si me equivoco, que la mayor parte de los pacientes que han llegado a su consulta le han sido derivados por sus compañeros de dermatología que atienden una psoriasis y ellos perciben la posibilidad de que haya una artritis y entonces lo derivan a usted para que confirme el diagnóstico. ¿Es así? Esa no tiene que ser la forma más frecuente, aunque sí lo es. Por lo Ajá. general, el paciente que llega a la consulta de reumatología con artritis psoriásica llega a través del médico de cabecera, en segundo lugar del traumatólogo probablemente o de otro Ah, bien, entiendo. especialista, y luego del dermatólogo, porque en el sistema en el que tenemos que todo pasa a través del médico de cabecera,
Los pacientes con mucha afectación cutánea van directamente al dermatólogo, tengan o no artritis, Ujú. mientras que los que tienen poca afectación cutánea o aquellos en los que no se han dado cuenta, con la artritis, pues del médico de cabecera lo mandan al reumatólogo o se pasan un tiempo perdidos entre médico de cabecera, traumatólogo y demás hasta que se dan cuenta de que esto es algo inflamatorio y lo mandan al reuma. Luego hay de tres Entiendo. focos distintos por lo general. Y Médico de cuando, cabecera, traumatólogo, dermatólogo. y cuando el paciente o la paciente se sienta en la mesa, el diagnóstico, digamos que es relativamente sencillo. Relativamente sencillo por dos razones. Primero, porque la artritis psoriásica es multiforme. Es decir, Mm. hay pacientes, y usted tendrá una de estas formas, hay pacientes en los que solo se inflama una articulación, hay pacientes en los que se inflama de una a cuatro, que es lo que le llamamos oligoartritis, hay pacientes en los que se inflaman muchas. Entonces, a veces es muy sencillo porque existe mucha inflamación, pero los pacientes con artritis psoriásica el foco de verdad no es tanto la artritis como los tendones y ligamentos cerca de la articulación, las tenosinovitis, que cuentan como artritis. Y a veces es un poco más difícil de lo que hacemos los reumas, que es tocar las articulaciones, a veces es un poco más difícil de identificar y para eso a veces echamos mano de la ecografía Doppler que nos ayuda mucho a esto. Pero en general, para alguien que sepa de esto es relativamente sencillo. Vale. Quien nos esté escuchando, doctor, probablemente piense que estamos hablando de patologías más propias de personas, digamos, de avanzada edad, personas mayores, y menos en los jóvenes. ¿Podemos confirmar esto? ¿Está usted de acuerdo? Magnífica pregunta, por supuesto que no. Por supuesto que no, y tampoco en los sitios húmedos existe más artritis ni más reuma. Otra cosa es que a lo mejor duele más, pero no. Las artritis, las enfermedades inflamatorias pueden ocurrir a cualquier edad de la vida. Y desde niños hay artritis crónica juvenil, que puede empezar cuando el niño tiene meses de edad, pero en el caso de la artritis psoriásica es una enfermedad que suele aparecer en la edad media de la vida. Mis pacientes nuevos tienen 30 años Ujú, y menos también. Y al revés que otras enfermedades reumáticas inflamatorias, la división entre hombres y mujeres es la misma. 50%, 50%. Aquí no hay una discriminación por de género de sexos, aunque en general las mujeres los fármacos funcionan un poquito peor. ujú. De acuerdo, doctor. Está claro, tiene usted el diagnóstico. Estamos hablando de que puede afectar a personas jóvenes, incluso a mí me apareció en el comienzo, al terminar la universidad, y por lo tanto al comienzo de mi vida profesional, lo cual fue difícil de conjugar, pero bueno, aquí estamos, que es de lo que se trata. A partir del momento en que usted detecta que su paciente tiene una artritis psoriásica, puede que muchos de ellos estén siendo también atendidos por un dermatólogo, como es lógico, puesto que tienen una psoriasis. En este sentido, Pues, a veces hay discordancia, a veces hay distintas maneras de ver qué debe hacerse en este caso cuando hay dos especialistas tratando a vale. un afectado. Lo primero que hay que hacer es pensar en el enfermo. Mm, Esto es fundamental. Parece de perogrullo, pero los pacientes saben que esto no es así. mm, Hay que pensar en el enfermo, no solo en la enfermedad, sino en el resto de la situación que tiene el enfermo. Hay que saber cómo es de grave la artritis, hay que ver cómo es de grave la afectación cutánea por la psoriasis, hay que saber qué comorbilidades tiene. Es muy importante saber si un enfermo está obeso, tiene hígado mm, graso, tiene ah, síndrome metabólico, porque eso nos influye tanto en el pronóstico de la enfermedad como en el pronóstico de los fármacos que vamos a usar y nos importa para elegirlos. Y luego hay que saber qué es lo que importa más, si la afectación cutánea o la afectación articular. Y lo que hay que hacer es elegir fármacos que funcionen para las dos formas de la enfermedad psoriásica, tanto de la artritis como de la piel. Hay pacientes con artritis psoriásica que apenas tienen psoriasis y al revés. Pues hay que mm, ponerse de acuerdo entre el dermatólogo, el reuma y por supuesto, y el primero el paciente,
para elegir qué fármaco y cómo vamos a abordar la enfermedad. Gracias, doctor. No sabe lo que me alegra escucharle con esa contundencia. Bueno, de hecho, hay también centros hospitalarios que incluso tienen consulta conjunta, ¿no? Que, es decir, que están Claro, ambos especialistas. Aquí en Sevilla, por ejemplo, está el hospital de Valme. De acuerdo, doctor. así es. Vamos a hablar entonces de los tratamientos disponibles. Ahora, Ujú. afortunadamente, ustedes, los especialistas, tienen ya un amplio abanico que plantear cuando están ante un caso. Actualmente, ¿cuáles son los principales fármacos que están ustedes utilizando una vez conocido el diagnóstico? Muy bien, vamos a hablar aquí ya solo dentro de la enfermedad psoriásica, vamos a hablar solo de la De la artritis, artritis, no sí, me por quiero meter supuesto. en el campo de derma, que aparte Sí, sí, no, no. me lo sé Yo peor. insisto, vamos a hablar de artritis, que me Sí, sí, parece pues que el me momento y no interesa sabe lo hablar, que agradezco el tema. Perfecto, claro, me interesa además es que es la enfermedad psoriásica, no la eso artritis, es. es un conjunto de Muy bien. cosas. Bueno, pues Muy bien. el tratamiento de choque siguen siendo el metotrexato, tan querido o tan odiado porque todos sabemos que tiene efectos secundarios que muchas veces los médicos consideramos que son poco importantes y los pacientes lo viven como un calvario. ¿Vale? Entonces, hay otra cosa que nos importa mucho. Esa es la entrada siempre y es obligatoria para poder llegar a otras terapias distintas. Lo que pasa es que el metotrexato que se usa en muchos tipos de artritis, en el caso de la artritis psoriásica y de la enfermedad psoriásica también, porque también se usa para la afectación cutánea, es que los pacientes con enfermedad psoriásica, muchos tienen hígado graso y a muchos les sienta mal porque les sube las enzimas del hígado, mucho más que a otros pacientes con artritis. Tienen síndrome metabólico, entonces el metotrexato les sienta mal. Tienen diabetes y el metotrexato no casa demasiado bien con la diabetes mellitus, pero es la piedra de choque y hay un tanto por ciento de pacientes que podemos considerar entre el 30 y el 40% en el que el metotrexato funciona bien y sin efectos adversos. Esa es la entrada. Tiene mala Eh, prensa, doctor, el cuando, metotrexato. Tiene mala lo sé, prensa. lo sé, lo sé, por eso, y lo he reconocido abiertamente, y lo sé, lo sé, que me gustaría que tuviésemos fármacos más baratos para poder sustituir desde el principio al metotrexato. Un equivalente y que funciona prácticamente igual de bien es la leflunomida, que se usa mucho menos, que también tiene sus cosas de hígado. Luego, a veces, cuando el paciente inicia la enfermedad de una forma muy brusca, usamos los corticoides orales. Bien, eh, los usamos cada vez menos. La prednisona, el urbasón, los corticoides orales cada vez los usamos menos porque su utilidad en la artritis psoriásica está en entredicho, orales, excepto se pueden usar en la piel, Sí, sí. intraarticulares, pero orales están en entredicho, porque además cuando se retiran hay un rebrote de la afectación cutánea, por lo general, y en las últimas guías de consenso europeas se recomienda no usarlos nunca. Esto es muy importante porque el 80% de los pacientes con artritis psoriásica ha estado con rubasón o prednisona seguro. Y esto es lo último en cuanto a el tratamiento. Y luego, una vez que el metotrexato o la leflunomida no han funcionado, pasamos a las terapias biológicas o las nuevas moléculas pequeñas. Aquí tenemos una panoplia muy amplia de fármacos. Unos funcionan más para la piel, otros funcionan más para la artritis y otros funcionan para todo. Y aquí es un consenso entre la eficacia del fármaco, los efectos adversos y el interés del paciente cuando se elige un fármaco u otro, aparte de la legislación vigente. Muy bien, doctor. Aparte, dentro del ámbito de los biológicos, lo digo porque recientemente me lo preguntó un paciente. Ya sabe usted que ahora los pacientes lo primero que hacen es mirar en Google y por lo tanto tienen una Por idea, supuesto. digamos, que puede no ser real. Y me decía un paciente, yo quiero que a mi hija le pongan un biosimilar. Yo me quedé así, digo, bueno, ¿por qué un biosimilar? Pero aprovecho para preguntarle a usted Muy bien. el criterio de biosimilares, que son esos tratamientos biológicos donde ya, digamos, la patente se ha cubierto por parte del Así es. laboratorio.
vamos a explicar un poco lo que son los biosimilares, porque no son malos. Eh, Cuando un fármaco biológico pierde la patente, otras empresas pueden producir lo mismo. En el caso de una molécula, digamos, como el omeprazol, la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno y demás, lo puede hacer cualquier fármaco. Y entonces lo único que tienen que demostrar es en un experimento que ni siquiera hay por qué hacerlo en humanos, pero lo único que tiene que demostrar es la cantidad de fármaco que hay en la sangre, ni siquiera la eficacia. Ajá, Los biosimilares no son así. Los biosimilares lo que tienen que hacer es un ensayo clínico y demostrar que son tan eficaces como la molécula original. Y eso tiene que pasar por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y tienen que enseñarle los papeles y los ensayos clínicos para poder aprobarlos. Lo que ha contribuido la existencia de competencia y de que haya más fármacos iguales es que han disminuido los precios y ahora se pueden usar mucho más, porque el problema que tienen los biológicos es que son muy caros. Pero sí, los cierto. biosimilares funcionan. Eh, Hay algún detalle, sobre todo para la afectación cutánea, que es interesante, como por ejemplo, los biológicos funcionan, los biosimilares también. Estamos obligados en general a usar un biosimilar de inicio. Esto hablamos de los anti-TNF, porque los otros fármacos todavía no han llegado a perder patente. Y en el caso de la piel, no en el articular, en el caso de la piel, hay fármacos distintos a los anti-TNF que son mejores que los anti-TNFs, demostrado en ensayos clínicos. Entonces, es una pérdida de ventana de oportunidad a un paciente con afectación cutánea que le hace falta un biológico, tener que pasar antes por un biosimilar por el precio, en vez de usar un fármaco que se ha demostrado mejor que los anti-TNF. En el caso de la artritis, mm, podemos estar ahí, es otra cosa. Bien. Doctor, usted es un hombre con mucha experiencia, tanto en la sanidad pública como también en la privada. Y le voy a hacer una pregunta que está en la mente y en el planteamiento de muchos pacientes. ¿Mejor voy a la privada? ¿Mejor voy a la pública? Si necesito un biológico, tengo más posibilidades de que el médico de la pública me lo recete. Si voy a la privada, van a ir al metotrexato porque es lo más barato. No sé si entiende el sentido de mi pregunta, Per- pero Perfectamente, de verdad que agradezco que perfectamente. esté usted con su experiencia Vamos porque a me ver, parece que es importante su respuesta. es difícil porque mi experiencia se limita a Madrid y ahora a Coruña, y en mi privada lo que veo es lo que sale mal de la pública, evidentemente, Ya, claro. no lo que sale bien, que Mm. también salen bien las cosas. El circuito médico de cabecera especialista, bueno, primero el médico de cabecera y luego la derivación del médico de cabecera al especialista está siendo muy complicada en muchos sitios. Por las razones que yo no soy gestor, no lo sé, pero no hay médicos de cabecera, dan citas telefónicas en vez de presenciales, la patología del aparato locomotor no es de lo que mejor se maneja en atención primaria, reumatólogos hay pocos, entonces a veces es complejo, lo difícil es llegar hasta el hospital. Esto es lo difícil. Tanto en la privada como en la pública, lo primero que van a usar va a ser el metotrexato porque es lo que hay que hacer. Evidentemente se llega mucho más rápido en la privada, en la privada que en la pública al especialista. Pero una vez que has llegado al metotrexato, el siguiente paso, si los fármacos no funcionan, ahí se han quedado ya un 30% de pacientes, 40% bien, el médico de la medicina privada no puede dar un biológico porque sale caro, sale del orden de 700.000 euros al mes un biosimilar. Eh, Eso es muy caro porque un no biosimilar o una interleuquina 17 o 23 es mucho más cara. Entonces, si uno va a la privada, tiene el riesgo de que el médico de la privada quiera quedarse con el paciente para acumular visitas y no dar el siguiente paso, porque además no tiene por dónde darlo. A no ser Vale. que sea de Muface, ISFAS y demás, que eso es seguridad social en realidad. Entonces, cada ambiente es distinto. Le agradezco mucho su sinceridad, doctor. Creo que
que los pacientes que le estén escuchando le entenderán, porque bueno, cada uno lógicamente tiene su visión y además nosotros decimos en Acción Psoriasis que el código postal en el que vives determina claramente la calidad de la asistencia sanitaria. Depende de dónde vivas, si vives en Así es. Madrid, si vives, y por tanto, entonces es importante. Hay un problema de equidad que ha puesto usted ahora mismo encima de la mesa y que es una de nuestras preocupaciones como asociación de pacientes. Es verdad que usted no es gestor, pero que ha hecho una, digamos, una explicación clara de lo que nos cuesta a los pacientes llegar al hospital. Es verdad, tiene usted razón. Una vez que estás en el hospital, las cosas irán mejor o peor, más lentas, más, pero vamos pasando. De todas maneras, doctor, permítame ya como paciente, usted habla de que tenemos que empezar por el metotrexato, en caso de fracaso vamos avanzando. Pero piense usted, a mí me gustaría, es una visión casi personal, doctor, que en algún momento ustedes los especialistas se dieran cuenta de que, por ejemplo, un o una paciente joven con una psoriasis puede llegar a tener una artritis psoriásica y sería interesante que no la desarrollara y se le aplicara, por lo tanto, algún fármaco previo, permítame la palabra previo, entre comillas, que impida, lógicamente, eso sería una liberación y una, vamos, que no se Muy desarrolle. bien, No sé si me perfectamente, explico. Sí, perfectamente. Aquí hay dos aspectos distintos, ¿no? Uno es, uno es de pura gestión, de pura gestión clínica, que es, yo tengo un grupo de reumatólogos en un hospital o en un centro de especialidades y entonces tengo mi grupo de enfermos con artritis. El sistema sanitario es extremadamente inflexible si uno lo deja a cómo funciona. Y si te dan una cita dentro de 6 meses, pues es una cita dentro de 6 meses y no se puede cambiar. Esto hay que cambiarlo, este paradigma hay que cambiarlo. Ni los pacientes crónicos que están bien tienen por qué ir al hospital porque les toca, porque no hace falta. Y luego, yo tengo que tener habilitado un sistema en mi hospital, bien con citas libres, bien con una enfermería, con una enfermera de práctica avanzada, bien con un sistema en urgencias atendido por reumas, en el cual mis pacientes con biológicos o con enfermedad inflamatoria que tienen un brote o que tienen un efecto adverso grave del fármaco, puedan acudir al hospital y les vea un médico que sepa de esto, porque de nada sirve ir a una urgencia cuando estás usando una interleuquina 23, cuando el médico de urgencias no sabe lo que es. sí. Entonces, esto debe estar dentro de la gestión de un servicio de reumatología. Ya sé que no se hace, pero esto es lo que hay que hacer, esto es lo que decíamos en el CEIMI del Marañón, Sí. con unos resultados del que, por supuesto, el CEIMI sigue funcionando, del que estoy encantado y es un centro puntero en eso, y eso es lo que tienen que entender todo el mundo. Ese es uno de los aspectos, que es el más importante. El segundo es, en general, los primeros fármacos que usamos valen tanto para la enfermedad cutánea como para la enfermedad articular. Metotrexato, leflunomida y anti-TNF valen para las dos cosas. Y esto me viene muy bien porque esto me lo pregunta también para que le diga seguro cuáles son los factores que hacen pensar que un paciente con psoriasis vaya a desarrollar una artritis Exacto, psoriásica, ¿verdad? Bien, exacto, claro. son fundamentalmente cuatro o cinco. Además, ha salido publicado un estudio este año. Uno es la afectación de las uñas. La afectación cutánea de las uñas es un predictor de posible artritis en el futuro. Cuando es un predictor no quiere decir que vaya a ser seguro, quiere decir que uno tiene más posibilidades. Segundo es una afectación cutánea extensa. Tercero es tener comorbilidades, fundamentalmente ser obeso. Ya sabemos que en esta enfermedad puñetera la obesidad hace que sea más frecuente tener psoriasis y que funcionen peor los fármacos, pero también es más frecuente tener artritis. Y la otra que salió en este estudio, que también es importante, es tener familiares no con psoriasis, con artritis psoriásica. Esos son los puntos más importantes. Queda claro. Habla usted de las uñas, doctor, no sabe usted lo feliz que soy que mis uñas se han limpiado completamente. Eh, es lo que más feliz me ha hecho, ¿no? Con la liberación. Y recuerdo que se lo dije al médico y lo anotó en el informe. Está muy contento, ¿no? Pues claro, hay una cosa muy importante, perdóname, hay una cosa Sí, muy importante en esto, que es iba a decir aspecto estético, pero en realidad es
el aspecto cómo se siente uno consigo mismo, que esto se mide con el PSA y sobre todo para la afectación cutánea, que es que la afectación cutánea para cada persona es distinta. La afectación de las uñas es muy importante Claro. porque te las ven. La afectación de las manos, una persona que tiene las manos cara al público o que le ven en las reuniones. Entonces, no tiene que ver, la gravedad no es la extensión cutánea, es dónde está, una afectación de la cara. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta para cambiar los fármacos cuando hacen falta. Sin duda. Gracias, doctor, por que usted ratifique este pensamiento. Eh, Cambio un poco el tercio, doctor, porque hace ya, al principio de su intervención, prácticamente habló usted de comorbilidades y ha sido una constante que ha dicho varias veces. Sí. Por comorbilidad entendemos manifestaciones, patologías añadidas a la Así artritis es, psoriásica, pueden ser cardiovasculares, oculares y sí, de distinto tipo, ¿no? Y en ese así caso, es. ¿cuál es es decir, digamos que intervienen otros especialistas para abordar esas patologías? Claro, eh, hay que pensar en las más frecuentes, ¿no? Y para eso voy a poner el ejemplo de la unidad de multidisciplinar centrada en el paciente, que en este caso era solo de terapias biológicas por una serie de limitaciones en las que no voy a entrar. Y ahí estábamos trabajando reumatólogos, dermatólogos, enfermos con enfermedad, perdón, médicos de digestivo por la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. A esto se añadía el oftalmólogo por las uveitis y por los síndromes secos, que están presentes en las tres, en unas con más frecuencia que en otras. Una persona, que solo era una, y es una pena porque no teníamos más gente, encargada de la nutrición, porque la persona encargada de la nutrición que viene de endocrino es la que nos regula toda la comorbilidad cardiovascular, los promotores de las enfermedades cardiovasculares que tienen las personas con enfermedad psoriásica, hipertensión, diabetes, hígado graso, obesidad, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Y teníamos un grupo de psicólogos del hospital, que esto es muy importante. El trauma psicológico de tener una enfermedad crónica es muy importante y en la artritis psoriásica especialmente, que hacían terapia de grupo y que estábamos empezando, llevamos 2 años porque el COVID, todo lo que es la psicología ya sabe que lo ha destrozado y estamos muy contentos con la terapia de grupo que estaban haciendo. Y luego hay más comorbilidades, pero estas son las fundamentales. Y es relativamente habitual que todos los pacientes que usted vea puedan desarrollar una comorbilidad o no son habituales. Pues desde que en los años que hemos estado en el CEMI trabajando mucho con los dermas, yo creo que es muy frecuente la obesidad, es muy frecuente la hipertensión, es muy frecuente la diabetes, es frecuentísima la depresión y por lo tanto todo lo que viene con ella, porque hay que tener en cuenta una cosa, las personas con obesidad no es que les guste comer, en general tienen ansiedad. Y eso es muy complicado. La obesidad es una enfermedad muy difícil. Y estos pacientes se meten en un círculo de depresión, obesidad, dejo el fármaco porque no sé por dónde tirar y estoy hasta las narices. Y se vuelven en un mundo que es terrible, que es muy difícil de abordar. Y no hay cosa mejor para mí como médico que ver un paciente con artritis psoriásica que pesa 120 kilos, que adelgaza 30, porque un día puede por fin, con su psicólogo o psiquiatra, ponerse a adelgazar, adelgaza, toma el fármaco le hace efecto, desaparece la artritis, a lo mejor quedan secuelas y la piel tiene un mínimo. Esto es fantástico, pero es muy difícil. Claro, Y hay claro. muchos pacientes así. Sí, sí, entiendo, doctor. También en muchas ocasiones, doctor, cuando hablamos con pacientes, sobre todo, o hablamos con gente en nuestro proceso de divulgación de la enfermedad, siempre sale la palabra alimentación. Bueno, probablemente con una alimentación equilibrada, quitándose determinados alimentos, la psoriasis Ya, incluso hay quien dice que llega a curarse. En todo caso, estamos de acuerdo que los hábitos de vida saludables son necesarios, ¿no? bien, bien. Una cosa son los hábitos de vida saludables que debe seguir todo el mundo, ¿no?
pero bueno, cada uno vive la vida que quiere, Sí, esto es complejo, pero sí, especialmente para la enfermedad psoriásica, intentar hacer un poco de ejercicio, intentar no tener un IMC, digamos, dentro sí. de la norma, tampoco vamos a ponernos muy estrictos, es importante porque se tiene menos psoriasis y los fármacos funcionan mejor en general. Eh, Dicho esto, también los clásicos de la dermatología decían que alguien que no es que alguien que está muy delgado no puede tener psoriasis. Bueno, tampoco se va uno a morir de hambre, ¿de Ya, acuerdo? claro. Y si no comemos proteínas no tenemos músculo. O sea, que tampoco es eso. Y eso es una cosa. Y luego, las cosas que se pueden decir para la artritis y que se ven en las revistas o en algunos, o en muchos otros sitios, en medios de comunicación, internet, etcétera, sobre hacer dietas sin lactosa, hacer dietas sin gluten, aunque no se tenga intolerancia al gluten y demás, eso no va a ningún sitio. En el corto plazo, lo mejor, porque todos sabemos que, sobre todo para la piel, hay un cierto efecto placebo. Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta y es que sabemos que el microbioma, que las bacterias que viven en nuestro intestino, que viven con nosotros y nosotros no podemos vivir sin ellas, son muy importantes en muchas enfermedades y en estas son de importancia capital. La dieta puede influir en el microbioma y por lo tanto cambiar un poco la enfermedad, pero para ser sinceros, no sabemos cómo funciona esto. Y al no saber cómo funciona esto, pero al estar dándole vueltas desde hace muchos años, es en lo que se aprovecha la industria alimentaria para sacar cosas que Ajá. parece que son fármacos y no lo son. O sea, que hay cierto tipo de yogures que se sacaron, que se intentaron sacar como fármacos para el Ujú. intestino. Siguen siendo yogures. O sea, que se puede intentar una dieta a ver si funciona bien, pero no hace falta hacer una dieta sin lactosa si no eres intolerante a la lactosa. No hace falta hacer una dieta sin gluten si no eres intolerante al gluten. Ahora, puedes intentarlo, por supuesto, y a ver qué es lo que ocurre. Claro, por supuesto. En realidad es todo, ¿no? Como usted dice, ¿no? Es una línea. Pues doctor, de verdad que es un placer hablar con usted porque se puede probablemente decir más alto, pero más claro. Nos ha explicado usted con mucha edad y le agradezco además la sinceridad cuando le he planteado cuestiones que no son fáciles, ¿no? Porque nosotros, bueno, seguimos pensando que cuestiones que tengan que ver con esos pacientes que se pasan, como usted ha dicho, meses y meses dando vueltas sin que al final puedan sentarse en la consulta de un especialista es algo que nos preocupa mucho y entre todos tenemos que conseguirlo. ¿Quiere usted añadir algo más, doctor, antes de finalizar esta entrevista? Y además, no, ya le digo que no va a ser la última vez que vamos a hablar porque me parece muy Pues interesante que encantado, estemos ahí. pues encantado de colaborar con Acción Psoriasis, porque además en otros ámbitos, cuando estaba en el Marañón, Mm. ya lo he hecho. Los pacientes, ojalá se pasasen meses, se pasan años Sí, eso es. buscando un especialista y dando tumbos entre diferentes especialistas del sistema, pero hay que leer, hay que pelear por uno mismo. Un paciente que mira en Google es un paciente que hace bien, porque luego es un paciente que quiere saber cosas y yo como médico le puedo informar y me va a hacer caso y podemos llegar a una decisión conjunta que es lo que importa. Entonces hay que pelear y hay que pelear con el médico que te ve porque hay que defender uno, porque la aspiración que tiene que tener un paciente con enfermedad psoriásica es a no tener nada de artritis y a no tener nada de afectación cutánea. Tenemos fármacos que van a conseguir esto, no en todos los enfermos, ojalá, pero en muchos. Luego hay que seguir peleando. Muy bien. Y ahí estaremos las asociaciones de pacientes, de verdad, colaborando con ustedes en todo lo que nos sea posible. Nosotros siempre terminamos las entrevistas, me gusta decir, pidiendo por favor a los especialistas que receten la asociación, que puede llegar el momento en que un paciente también con nosotros, porque, bueno, con ustedes los especialistas, un paciente puede pasar ¿cuánto? 1 hora, 2 como mucho al año, y con suerte, ¿no? El resto del tiempo puede estar con muchas otras personas y la asociación puede ayudarles.
Doctor don Carlos González Fernández, desde Coruña, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer hablar con usted y ojalá que podamos encontrarnos pronto para seguir debatiendo.